¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿ya? Buenos días a todos. Voy a tomar asistencia. A ver, Aburto Segarra, Presente, buenos días. buenos días. Alfaro Revilla, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Aikipa Parco, Bazán Cabrera, Blas Urbano, Caguapoma Guerrero, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás, Caguapoma? Casavilca Ochoa, Casio, Presente, profesora, buenos días. Casa del Cochoa. ¿cómo estás, Casavilca? Casio Gavino, Presente, Miss, buenos días. ¿cómo estás, Casio? Muy bien. Chavilla Medina, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Chisa Torres, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Espíritu Celaya, Presente, Luis, buenos días. buenos días. Gómez Salas, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Guerra Huarcaya, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Lozano y Parraguirre, Meléndez Bolívar, Moreno Bachiche, Mori Guanilo, Pereira Galindo, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Príncipe Aro, Ruiz Yunca, Saboya Cachique, Presente, profesora, Saboya. ¿cómo estás? Sarmiento Carguapoma, Presente, profesora, buen día. buenos días. Tananta, ya. Torres Cruz, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Vela, Villamizar, Buenos días, Miss, presente. ¿cómo estás? A ver, alguien que no haya escuchado su nombre, por favor. Listo, entonces vamos a iniciar. Mori Guanilo está de emergencia, creo, en la posta, no sé. Ya, listo, hija, gracias. Muy buenos días. Ah, ¿cómo estás, equipo? Muy bien. Muy buenos días, Chiquito. A mí ayer que no pude ingresar porque trae un poquito mal de salud, me dolía en la cabeza, pero yo no pude ingresar. Ya, equipo, listo. A ver, entonces vamos a avanzar con la clase que corresponde al día de hoy. Listo, Ruiz. Ya tomé tu asistencia. Muy bien. Bazán. Profesora, ¿me escuchó Torres Cruz? Ya, listo, Torres. Miss, presente. Bazán, muy bien. Ujú, muy bien. Listo. Entonces, como les decía, en este caso, nosotros vamos a continuar con lo que estábamos desarrollando el día de ayer. Nosotros empezamos con lo que era el tema de educación para la salud. Habíamos visto qué cosa era educación, habíamos visto qué significaba salud para la OMS especialmente, porque viene a ser la organización que vela por la salud a nivel mundial, ¿no? De todas las personas y por lo tanto constantemente tiene que estar eh, en lo que es el término salud. Ha ido cambiando lo que es su definición. Mientras que antes era un poco más sencilla, ahora
nosotros consideramos que el hecho de estar sanos o tener una buena salud implica muchos aspectos, ¿no? Muy bien. Aparte, nosotros habíamos visto que todo personal de salud tiene que trabajar bajo 3 premisas o bajo 3 niveles. La primera es educando al individuo, o sea, a la persona sola, ¿no? Cada uno es porque cada uno de los individuos, cada una de las personas somos diferentes, tenemos diferentes pensamientos, diferentes maneras de comportarnos, costumbres, creencias, forma de actuar, ¿no? Entonces, en este caso, primero tenemos que influenciar al individuo. En segundo lugar, o en el segundo nivel, se encuentra lo que es la familia. ¿Por qué? Porque cada individuo pertenece a un grupo familiar. Y este grupo familiar tiene mucho que ver en los comportamientos y en las creencias que tiene. Por supuesto que sí, influye bastante, ¿no? Y por último, lo que es la comunidad, o sea, en el entorno en el que se encuentra esta familia. También es importante porque todo lo que hacen las personas que me rodean, todo lo que se encuentra en mi entorno puede ser de manera saludable y va a mejorar o va a ayudar a mi salud, o puede ser también perjudicial, puede perjudicarme y generarme enfermedades. Enfermedades que ya sabemos que no solamente se pueden dar en el nivel físico, sino que también se pueden dar en el nivel psicológico y social. Listo, eso es lo que nosotros básicamente habíamos avanzado el día de ayer. Dime, Mori, buenos días. Sí, profesora, muy buenos días. Disculpe, recién acabo de llegar del hospital, por favor, para que me consideren la asistencia. Ya, ok, no te preocupes, Mori. Gracias, profesora. Listo, entonces, para los que de repente no pudieron ingresar el día de ayer o para poder pues retomar o hacer una recopilación de lo que habíamos dicho el día de ayer. Ya inclusive habíamos mencionado los tipos de educación que eran de 4 formas: formal, informal, lo que viene a ser la forma, ahí se me fue el nombre ahorita. Ay, se me fue ahorita. Ay, consciente e inconsciente, perdón. Eso quiere decir que formal, lo que ustedes están llevando a cabo; informal significa que de repente se lleva de generación en generación. Eso es de manera informal, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, sí, por ejemplo, para poder cuidar o para poder de repente, lo que ustedes han escuchado, para curar el hipo de los niños, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Muchas mamás le colocan una cinta en la frente al niño, ¿no? Se la pegan ahí hasta que le pase el hipo. Y ese tipo de aprendizaje, ¿cómo es? Ha sido de generación en generación. Es un tipo de educación informal porque no hay una evidencia específica, o sea, no hay una confirmación científica si eso es verdad o no, ¿no? Pero muchas personas lo llevan a cabo y así podríamos hablar de un montón de, de cosas que se hacen en el hogar, que se llevan a cabo con las personas que viven dentro del entorno familiar, ¿no? Si es improvisado, ¿no? En cambio, el formal sí es planificado. Muy bien. Después también de manera consciente lo aprendo porque quiero saber acerca de ese tema, ¿no? Si ustedes investigan, por ejemplo, acerca de lo que es la tuberculosis, es un tipo de manera o es una manera de educación consciente. ¿Por qué? Porque ya en este caso yo quiero aprender. Pero si de repente alguien en la familia lamentablemente se enfermó de tuberculosis, no teníamos información, absolutamente ninguna información de esta enfermedad,
Entonces, como se dice, se va a aprender a la mala, ¿no? Ese es un tipo de aprendizaje o de educación inconsciente. Nosotros no queríamos o no esperábamos que esta situación nos llegara. Entonces, pero de todas maneras tenemos que aprender. Entonces, esa es una educación inconsciente, ¿no? Si se cortan con el cuchillo, educación inconsciente. Si se hincan con un alfiler, educación inconsciente, ¿no? Si se les pasa corriente al momento de enchufar el televisor, educación inconsciente. Ya saben que para la próxima deben tener más cuidado. ¿Pero aprendieron? Por supuesto que sí, a menos que ustedes nuevamente vuelvan a cometer el mismo error, ¿no? Ujú. Listo, pero sucede, inclusive hasta en lo que es la salud, ¿no? A veces volvemos a cometer los mismos errores y volvemos a enfermarnos. ¿Qué hemos aprendido durante estos 2 años de pandemia? Se supone que deberíamos haber aprendido muchísimo, empezando el cuidado y las medidas preventivas de las enfermedades como algo tan sencillo que es el lavado de manos, el distanciamiento, el no concurrir a espacios, si estamos en espacios cerrados, usar doble mascarilla, no hacer reuniones. Al principio todo iba bien, ¿no? Pero después de nuevo volvimos a empezar con lo mismo. Y ahorita es como si prácticamente no existiera la enfermedad. Las personas nuevamente están departiendo o compartiendo inclusive hasta el mismo vaso, pero consideremos que no es la única enfermedad a la cual pues estamos en esta en vigencia, ¿no? En esta emergencia sanitaria. Consideremos eso, ¿no? Listo. Entonces, a veces el ser humano aprende un tiempo nada más, mientras se encuentra en la desesperación. Y muchos, lamentablemente, es como si se les borrara la memoria y volvieran a empezar con lo mismo, ¿no? No aprende. Se supone que durante ese tiempo hemos aprendido, se supone, a considerar, hemos aprendido a tomar en cuenta a las personas, ¿no? ¿Cuántas personas han fallecido que ya jamás las volveremos a ver? Pero sin embargo, nuevamente, es como si no nos importara el resto, ¿no? Solamente nosotros y nada más, como si fuéramos el centro del mundo. Y no es así, ¿no? Listo, entonces, pero no todos. Hay personas que sí han tomado conciencia, hay personas que sí han reflexionado y que, bueno, han cambiado muchísimo sus hábitos, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que nosotros hemos trabajado. Y este esquema viene a ser cuando nosotros constantemente pues vivimos en un ciclo interminable que viene a ser salud-enfermedad. En algún momento vamos a estar sanos, en otro momento vamos a estar enfermos, ¿no? Y eso es así, la vida es así, va cambiando, va enfrentándose a nuevos riesgos, ¿no? Entonces, por lo tanto, también nuestro cuerpo va evolucionando, se va adaptando, ¿ya? Por eso también vienen las enfermedades. Listo, ahora sí. Vamos a empezar con algo muy importante que viene a ser los determinantes de salud. Y aquí es donde yo les voy a hacer varias preguntas. Los determinantes de salud. A ver, antes de empezar, por favor, me gustaría saber quiénes han ingresado recién para poder tomarlos en cuenta en la asistencia. Buenos días, licenciada Vela. Recién acabo de ingresar, disculpe. No, no te preocupes, Bella. Ya, listo. Muy bien, Bella. ¿Alguien más, por favor? Buenos días, profesor. Y también Príncipe, recién acabo de ingresar, disculpe. Listo, príncipe, ya está. ¿Alguien más? Buenos días, Urbano. Ah, ajá, muy bien.
Muy bien, Blas. Listo. Ajá. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? En este caso, vamos a mencionar los determinantes de salud. A ver, alguien que me diga, por favor, lo puede decir abriendo su audio o de repente los que desean pueden ir participando también en el chat con sus propias palabras, si me pueden decir qué es determinante de salud. Ya, a ver, ¿quién me puede decir qué es determinante de salud? Y ahí está prácticamente en su nombre, ¿no? Las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven, la pobreza, las desigualdades sociales, em, la vivienda pobre, la inseguridad alimentaria, las condiciones de vida poco saludables, podría ser. Ya, muy bien, Vela. Listo. ¿Alguien más que quiera participar? Ya, listo. Entonces, ojo, determinantes de salud, ¿qué significa? Se entiende como las condiciones sociales en las que las personas viven y trabajan, ya. El determinante de salud viene a ser aquel que determina, ¿no? Por eso de ahí parte su nombre. O sea, viene a ser en la situación en la que nosotros vivimos, en las que nos socializamos, en las cuales nosotros interactuamos con el entorno, no solamente el medio físico, o sea, por ejemplo, los objetos, sino también los animales y las personas. O sea, con todo lo que nosotros interactuamos puede ser un determinante o puede determinar si la persona en algún momento está sana o está enferma. Y no, esos son los factores externos, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea. Y también existen factores o determinantes internos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en este caso vendría a ser el sistema inmunológico, o sea, cómo están mis defensas, cómo son mis hábitos de vida, alimentación, ejercicio, sueño y descanso, ¿no? Entonces, todo eso en conjunto va a determinar mi salud, ¿no? Si es adecuada o va a condicionar a que yo me enferme fácilmente, ¿ya? Muy bien, Torres. Son aquellas condiciones sociales en las cuales se desarrolla la vida de las personas y que afectan al estado de salud en la población. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, los determinantes de salud viene a ser todo factor que influye para si es que nosotros seguimos sanos o nos enfermamos. ¿Ya? Determinantes de salud, conjunto de factores personales. Ahí significa de cada uno, ¿no? El factor de cada uno. Y eso es lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, el sistema inmunológico, cómo están nuestras defensas. Los factores sociales, todo lo que tiene que ver con la interacción externa, con todo lo que se encuentra en mi entorno. Los factores económicos. ¿Qué significan los factores económicos? También influye la economía, el ingreso
que yo tengo mensualmente influye para mi salud? A ver qué me dicen. ¿Influye el factor económico? Claro, el Sí, estilo de el vida. factor económico sí. Ay, Ya, a ver, te escucho. Primero Mori y después Vela, ¿ya? sí, profesor, el factor económico influye, yo creo que bastante, porque de repente la persona no tiene trabajo, no tiene hijos, no va a poder mantener a sus hijos, darles de comer, vestirlos, se enferman, ¿de dónde? Yo creo que el Muy factor bien. económico influye bastante. Ajá. Ya, ahora sí, Vela, te escucho. Listo, entonces vamos a continuar. Por supuesto que influye muchísimo, ¿no? En este caso, el factor económico es primordial. En estos tiempos que son tan difíciles, importa bastante. No es que seamos metalizados, no es que seamos de repente materialistas, no, sino que lamentablemente nuestro sistema, nuestro sistema social se rige bajo también el factor económico. ¿No? No es como en la antigüedad en donde se podía hacer el famoso trueque. Allá, yo quiero de repente, no había sistema monetario, ¿no? Yo quiero de repente un kilo de papas, allá te lo intercambio por un kilo de maíz. Entonces, igual, ¿no? Pero en este caso no. Todo es retribuido a través de un sistema monetario, ¿no? Ahora, de un tiempo para acá, el ingreso mínimo, el sueldo mínimo, no ha aumentado demasiado tampoco, pero cabe recalcar que todo lo que nosotros adquirimos, todo lo que nosotros necesitamos para poder cubrir las necesidades básicas, que son, como dijo su compañera, alimentación, lo que es la vestimenta, lo que viene a ser la salud y la educación, pues supera por demás o por una alta valla lo que es el sueldo mínimo. El sueldo mínimo en la actualidad, ¿en cuánto está? Aquí, ¿cuánto es el sueldo mínimo? 930.000. Ya, 930. Ha cambiado un poquitito más, ¿no? Sí. 1025, ahora mismo, ¿Cómo dice Saboya? ¿Te escucho? 1025. 1025. Ya, claro. Entonces, pero miren, dense cuenta, a ver, vamos a comparar lo que dijo su compañera, 930 a 1025. No es mucho que digamos, es casi 100 soles, que en realidad no es un aumento tan grande como para que la persona pueda cubrir, ¿no? Y se ha hecho un análisis económico en el cual todo lo mencionado anteriormente, todo lo que nosotros necesitamos, las necesidades básicas, no se puede cumplir con ese sueldo básico. Por eso es que muchas personas recurren a dos trabajos o si es que viven solos, ¿no? O sea, si se hacen cargo de la familia solos. Pero si existe otra persona que apoye en casa, también tiene que buscar muchas veces dos trabajos, porque dependiendo de la cantidad de hijos o dependiendo de los integrantes de la familia a las cuales hay que cuidar, ¿no? Entonces, no cumple, no llega y es un factor que también nos va a perjudicar. Definitivamente, si yo no tengo lo necesario para comprar los alimentos que me van a nutrir, entonces, y más aún en los niños que están en etapa de crecimiento, les va a generar enfermedades que pueden ser agudas o que inclusive pueden ser crónicas, porque porque aunque lo crean o no, por ejemplo, los alimentos o las comidas chatarras son los que mayor acceso tenemos, ¿no? Y eso pues no lo alimenta, lo único que hace es llenar nada más a la persona, ¿no? Como para decir que no tiene hambre. Y ese es el gran problema en nuestra sociedad, ¿no?
no puedo acceder de repente a lo que es, sí, Carhuapoma, ¿tienes algo que decir? Listo, entonces, como les decía, si por ejemplo no me alcanza lo necesario o inclusive, miren, cómo todo tiene relación, porque hasta el tipo de trabajo que yo tenga también puede influir. Si yo de repente trabajo como CAS o como de repente como contratado, ¿no? Si es que me descuentan o tengo acceso a los beneficios del seguro, me descuentan por planilla o de repente tengo ese tipo de trabajo que se le llama tercerización o trabajo por terceros. Lamentablemente ese tipo de trabajo no tiene beneficios, o sea, no puedes acceder a lo que es seguro, no te pueden pagar lo que viene a ser tu jubilación, no tienes derecho a vacaciones, o sea, si bien es cierto, claro, te pagan completo, pero no podrías obtener estos beneficios que estoy mencionando. Y una persona que no tiene acceso a un seguro de salud, lo único que le queda es inscribirse al SIS, ¿no? Si no le descuentan por planilla para el seguro, para lo que es salud, entonces al MINSA. Es muy bueno el SIS, te ayuda bastante, pero el problema es que no cubre todo, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene SIS? Yo, profesora, Por ejemplo, a ver, ¿tú te has percatado a qué no puedes tener acceso con el SIS? profesora, en el CIS lo único que me cubre es la cama, si es una operación. Ajá. Después jeringa, Ah, algún otro tipo de medicina afuera, hasta un termómetro hay que comprarlo afuera. exacto, Solamente la exacto. cama, salvo que Dios quiera, ay, ahí en el hospital lo encuentro, si no, hay que comprarlo afuera. En cambio, en el salud, mis niñas tienen salud, Ajá. gracias a Dios, todo hay. En el salud Claro, para una operación, para una nebulización, todo, 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 todo. Pero claro. en el CIS no. En No, el la, CIS solamente encontramos la es cama. como una ayuda nada más, ¿no? Pero no, y eso es cierto. Por ejemplo, si una persona necesita operarse, tiene que, solamente cubre la cama, nada más. Pero dependiendo también de los días de estancia en hospitalización, dependiendo si es que ha necesitado oxígeno, si necesita sangre, inclusive hasta la anestesia, todo eso, ¿no? Entonces, no lo cubre. Cubre los medicamentos básicos, ¿no? Pero medicamentos especializados no, a menos que les den una referencia a Lima, por ejemplo, si tiene específicamente una neoplasia o tiene cáncer, lo mandan a lo que es el INEM, ¿no? Pero imagínense para una persona de provincia tener que ir a Lima y no tener dónde quedarse. Hay lugares, sí, que de repente por la condición en la que te encuentras, que vienes de provincia, no tienes de repente mucho dinero para poder comer. Hay lugares donde sí puedes acceder, pero igual tienes que pagar, ¿no? Entonces, la parte económica influye, uf, nos pasaríamos toda la clase hablando de lo que es la parte económica, ¿no? Listo, pasamos al otro determinante de salud, a lo ambiental. La parte ambiental que incluye todo mi entorno. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, a ver, ¿quién me podría decir qué cosas pueden generarme enfermedad que se encuentran en mi entorno? A ver, ahorita, ¿yo a qué estoy expuesto? Por ejemplo. A la contaminación. Ajá, muy bien, claro. A la contaminación, eso es uno, ¿no? Dependiendo de la región donde me encuentre, hay algunas que tienen mayor nivel de contaminación que otras, pero al fin y al cabo estoy expuesto a la contaminación. ¿Y eso qué enfermedades me puede generar? ¿Qué tipo de enfermedades?
La contaminación, ¿qué enfermedad me puede generar? Infecciones, profesora. Ya, muy bien, pero ¿qué tipo de infecciones? ¿A qué parte del cuerpo, Carguapoma? Infecciones digestivas, Ya, náuseas, diarreas, ya, todo eso incluye digestivos, muy bien. Otro tipo de infecciones. a la Alergia, piel también, profesora. Infecciones Ajá, alergia a a la la piel. piel, muy bien. A la piel, claro. Muy bien, Villamizar. Respiratorias, perfecto. carguapoma soy, profesora. No, hija, sí, sino que aparte de ti, ha participado tu compañera en el chat. Ah, ya. Sí, profesora, gracias. Ajá, Cáncer de pulmón también. claro, entonces todo eso, muy bien, Torres. Entonces todo eso a corto o a largo plazo me puede afectar. Por ejemplo, ustedes muy bien saben, si nosotros conocemos la situación de nuestro país también es un lugar minero, ¿no? Hay zonas o hay regiones en donde se lleva la minería, pero lamentablemente la minería ilegal lo que hace, o inclusive la minería legal, desecha los desperdicios o los relaves mineros y lamentablemente pues aquí en esta situación puede haber contaminación no solamente digestiva porque lo desechan a lo que es el agua que va a ser para consumo humano y se ha visto muchos casos de intoxicación y envenenamiento por metales pesados, ¿no? Niños o personas que viven constantemente con la sangre contaminada. O sea, miren hasta qué punto la parte por el mercurio es un metal pesado, ¿no? Entonces, hasta qué punto puede llegar la influencia ambiental, ¿no? Para nuestra salud. Y estas personas, pues, que están, por ejemplo, con ese metal pesado en la sangre, si no son tratadas a tiempo, que puede ocasionar problemas a nivel digestivo y también otra de las cosas que a nosotros más nos asusta, que viene a ser el cáncer, ¿no? Pueden sufrir de leucemia, es bastante peligroso, ¿no? Listo, muy bien. Entonces la parte ambiental influye, claro que sí, influye. ¿Qué otro, qué otro factor ambiental? Listo, ya me dijeron de la contaminación. ¿Qué otra cosa puede afectar también? Cáncer al pulmón, Miss. El Ya, agua contaminada. ajá, muy bien, el agua contaminada, perfecto. El agua, lamentablemente el agua, como se está agotando, ya el agua ya no viene de la misma pureza que antes. Ahora es contaminada y nosotros debemos, pues, no toda agua que recibimos es potable. Por lo tanto, debemos aprender a eh, llevar una buena clorificación del agua. Si no es directo de la empresa distribuidora de agua, por lo menos nosotros, pues, ¿no? Listo, muy bien. El agua. También, ¿qué otro factor? Por ejemplo, viene a ser la radiación. La radiación que ahora va en aumento. A nivel nacional, a ver si saben, a nivel nacional, cuáles son las regiones que tienen mayor radiación, mayor nivel de radiación. La sierra. No, regiones, Profesora, regiones, ¿cómo regiones. la pregunta? No escuché bien. ¿Cuáles son las regiones que tienen mayor nivel de radiación a nivel nacional? Los desiertos. No, no, no. O sea, yo no me refiero cuando digo región, yo no digo las regiones naturales, no. Regiones, por ejemplo, la región y Loreto, la región Tumbes, no, a eso me refiero. ¿Cuáles son las regiones que más radiación Loreto, tienen? profesora, Loreto. Loreto, Iquitos. ¿Seguro? Arequipa. Exacto, Villamizar. Arequipa, aunque ustedes no lo crean, tiene uno de los niveles de radiación más alto.
Arequipa se caracteriza por un clima normalmente templado, en donde tú cuando estás en la sombra tienes frío, ¿no? Hace bastante aire, pero tú cuando estás en el sol sientes demasiado calor. Y a pesar de que hay nubosidad, la radiación, eso no impide que la radiación sea alta. Los niveles normales de radiación pueden llegar hasta 15, ese es el nivel máximo, ¿no? Dentro de lo que es una escala. Pero Arequipa puede llegar en sus días más terribles de radiación hasta 14. O sea, imagínense el nivel alto de radiación que tiene. Otra región que también tiene una radiación bastante alta. Uno, Ya, Puno, ¿qué más? Cusco, Cerro de Pasco. Hay uno más que en verano alcanza una radiación terrible que llega hasta 15 inclusive. Ucayali, No, Junín. no. Es uno de la costa, ya Cajamarca, con eso le digo, es uno de la Cajamarca. costa. No, está por Único sería ahí. Ica o Nazca. No, y aún así, bueno, Ica está alcanzando, Dijo, ¿no? chao, me doy, profesora. Lima, a pesar que Lima es una ciudad bastante húmeda, tiene uno de los niveles de radiación más alto. Claro, Ica ya está alcanzando, ¿no? Pero Lima y Arequipa son, pero dos de las regiones más terribles en radiación. Por eso siempre recomienda que cuando una persona así, por eso les digo, así esté nublado, eso no impide que la radiación ultravioleta pase, ¿no? Entonces es importante proteger la piel. Ese es un factor ambiental también que puede perjudicar nuestra salud. ¿Ya? Listo, muy bien. A ver, vamos a continuar. Sí, el dermatólogo recomienda fotoprotector cada 3 horas, sea verano o invierno. Perfecto. Pero el problema es, miren, y cómo todo se relaciona. Muy bien, el dermatólogo me dice que yo debo usar. Ahora, ¿cuál es el protector solar? ¿Cuál es el índice de protector solar que yo debo usar? ¿50? ¿100? ¿25? ¿50? Ojo, no, 90. no. Es que no es todo igual. No es todo igual. Hay que considerar que el dermatólogo va a revisar el tipo de piel que tenga la persona. De acuerdo al tipo de piel, va a recomendar lo que es el nivel de filtro, ¿ya? Porque el filtro puede variar, ¿no? Claro, el de 100 no existe, ¿no? Es mentira. Así nos engañan vilmente de que vamos a tener un índice de protección 100. Mentira. No. En este caso, ojo, determina el tipo de piel, porque hay personas que pueden tener la piel, por ejemplo, mixta, grasa, seca, ¿no? Entonces, ahora yo les pregunto, muy bien, yo quiero protegerme de la radiación, pero ¿tengo para ir al dermatólogo? ¿Cuánto me costará un dermatólogo? Ahora, aparte de eso, consigo para la consulta y el dermatólogo me recetará algún medicamento que sea barato. Ahí está la interrogante y ahí está el círculo vicioso. El 90% de las personas, y se los digo así con sinceridad, no usa protector solar. No lo usa. ¿Por qué? Porque, bueno, un porcentaje de repente porque se olvida, porque no le toman mucho interés, a pesar de que tienen las condiciones para poder comprarlo, para poder ir al dermatólogo, pero de repente no le toman mucha o no están concientizados, ¿no? Pero el resto, que es la gran mayoría, no tiene los medios para estar comprándose este tipo de repente de protectores, ¿no? Entonces ahí viene el inconveniente. Y nosotros podemos pensar, pero es una inversión para su salud.
pero si es la persona que vive el día a día y que con la justa le alcanza para poder comer, ¿de dónde? ¿No? ¿De dónde? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar también, ¿ya? Listo, entonces la situación no es fácil. Hablar de salud aquí en el Perú es bastante complicado porque yo creo que a ustedes les dije que a comparación de lo que es Latinoamérica, nosotros somos uno de los países que vamos más atrasados en salud, comparado con Argentina, que a pesar de que tiene una crisis económica y una crisis política terrible, estamos atrasados a comparación de Argentina 25 años, 25 años. Vamos años luz más atrás. Si nos comparamos con Chile o Brasil, uff, ni qué decir, ya mejor ni digo, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué es? Porque en este caso es también parte de responsabilidad de los gobernantes, ¿no? Por eso, para todos nosotros debemos ser conscientes por quién votamos. Muchas veces cuando nosotros vamos a votar, porque inclusive hasta la política influye en nuestra salud, por supuesto que sí, porque nosotros cuando vamos a las urnas, o sea, no nos planificamos antes, ¿no? En vez, tenemos los candidatos, buscamos allá, por lo menos buscar su historia de vida. Y ustedes dirán, pero mienten, pero al menos pues vamos a analizar, ¿no? Todavía pues tengo un indicio o una idea de cuál puede ser la mejor opción. No, ¿qué es lo que hace la mayoría de personas recién cuando están en la urna? Ay, a ver, ¿por quién votaré? Pues, por este, pues. Y por eso es que nosotros mismos, los electores, somos los responsables de nuestra propia desgracia, ¿no? No elegimos adecuadamente. Ojo, yo no estoy a favor o en contra de ningún candidato, ¿ah? Por si acaso no me vayan a empezar a atacar. Ya eso es de hace muchos años, no es de ahora. Siempre tenemos la tendencia de que nos dejamos engañar. Somos, como se dice, el peruano es muy romántico. ¿Por qué? Se deja convencer fácilmente, ¿no? Sí, te ofrezco, vas a ver que vamos a cambiar y esto. Nos pintan de mil maravillas y nosotros, como se dice, inocentemente caemos, ¿no? En las garras de estos inescrupulosos seres. Porque la política en otros países no es así, no es así. Lo que nosotros tenemos aquí en el país no son políticos, son un remedo de políticos, pero no, no, sinceramente estamos mal, ¿no? Entonces, es, no quiero ofender a ninguno, porque cada uno tiene sus preferencias políticas, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que antes, y les digo con toda sinceridad, porque ya seguramente la mayoría de ustedes ya ahora este año van a ir a votar, van a elegir a sus gobernantes municipales y regionales. Conciencia, conciencia, por favor. Hay que ser conscientes por quién votamos, ¿ya? Si no, vamos a seguir así, vamos a seguir, ¿no? Mal vamos a estar. Claro que la crisis no es aquí en el Perú nada más, que es a nivel mundial. Estamos pasando por una situación terrible a nivel mundial, pero por lo menos hay que escoger a personas que sepan de gestión, que sepan gestionar, que sepan hacer, ¿no? No pues cualquier improvisado que va a aprender a gobernar. Por ejemplo, aquí en Ica tenemos, y en el momento que salió una de las pocas alcaldesas de aquí de Ica, perfecto. Yo sinceramente estaba en contra. ¿Por qué? Porque no tiene una experiencia. ¿De qué manera va a gobernar el municipio de Ica si no tiene una experiencia? Es más, la alcaldesa que nosotros tenemos no salió porque nosotros hayamos votado por ella, sino que fue como un reemplazo, ¿no? Como el supuestamente el candidato principal, que en paz descanse también porque ya falleció, el candidato principal
de ese partido político tuvo problemas con la justicia, estaba en juicio, entonces anularon su candidatura y en reemplazo pusieron pues a esta señora y lamentablemente pues salió, ¿no? ¿Y qué de beneficio hemos tenido? Nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, del gobierno regional, ni qué decir, peor. Bueno, ya eso es entrar, como les digo, en un ámbito o en un campo bastante, bastante álgido, ¿no? No, 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 ya no quiero ni molestarme. Entonces, vamos a continuar, pero lo que yo quiero que ustedes se den cuenta que todo influye, ¿no? O sea, no son cosas separadas. Todo en conjunto determina la salud de la población, ¿ya? Listo. Por eso, no solamente del individuo, sino, como dice aquí, de toda la comunidad, ¿no? Muy bien. Los determinantes de salud vienen a ser o están regidos bajo 4 aspectos. El primero, la biología, ¿no? Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. La biología. Segundo, los estilos de vida. Tercero, el medio ambiente. Y cuarto, el sistema de asistencia sanitaria. Biología, o sea, ¿qué significa? Que eso depende, por ejemplo, yo tengo que hacer un análisis. A ver, en mi familia directa, porque a veces cuando uno le pregunta a los pacientes, a ver, señora o señor, dígame, en su caso, ¿alguien ha sufrido de alguna enfermedad? Ah, sí, mi prima hermana de segundo grado, no, mi prima de segundo grado sufrió de cáncer. No, 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 aquí no tiene nada que ver los primos, los tíos, nada, nada, nada. El tronco central, eso quiere decir padres, abuelos, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros se nos prende las alertas o el foquito. Ahorita les voy a explicar. A ver, quisiera saber que alguien me diga, a ver, uno de los que no ha participado, ya, por favor, si sabe si en su familia ha tenido alguna enfermedad crónica, como es en el caso de la diabetes, hipertensión. A ver, por ejemplo, alguien que no haya participado. Sí, en mi caso, mi mamá tuvo TBC. Ya, muy bien. Pero en esa situación, pues, ya, muy bien. Ahí vamos a dejarlo. Muy bien, ya, listo, Aikipa. Perfecto. Alguien más, Villamizar, ya, antecedentes de cáncer. ¿Algún cáncer específico, Villamizar? O sea, ¿algún órgano? De la próstata, mis. Mi abuelo murió de la Ah, próstata y mi papá ahora tiene cáncer de la próstata, incluso le van a hacer esto, radioterapias. ok, 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 listo, muy bien. Ya, miren, por ejemplo, en ese caso, a ver, ¿alguien más de repente para poder explicar? Mi mamá también igualito, ¿De qué ¿no? ha sufrido este aborto? Diabetes también, con Diabetes. hipertensión, ¿no? Que Ajá. casi, gracias a Dios no le dio un derrame. Estuvo a Mm. punto, Oh, justamente por la presión, pues, ¿no? Pero no pasó. ya, Chambilla me está hablando, ¿no? Sí, profesora. Sí, Chambilla, ya, listo. Muy bien, Chambilla, listo. A ver, Lozano, dime, te escucho. Miss, buenos días. Miss, disculpe, recién logro de ingresar a la clase por motivo de luz. No había por acá por mi caserío, están arreglando, Miss. Ya, Lozano, Pero no te que preocupes. No te preocupes, hija. Listo. Ya, entonces, a ver, vamos al caso específico de su compañera Aikipa, que me dijo acerca de la tuberculosis. Si bien es cierto, la tuberculosis no es una enfermedad que se pueda dar de generación en generación, pero sí puede generar, como se dice, una disminución del sistema inmunológico, ya a las personas de su entorno. Eso sí, ya.
En el caso específico, por ejemplo, del cáncer a cualquier parte del cuerpo, el gen del cáncer, ojo, aquí quiero explicar algo y quiero desterrar un mito que todos creemos, ¿no? Vale para lo que es cáncer, para lo que es hipertensión, para lo que es diabetes. En este caso, por ejemplo, todos nosotros si tenemos en nuestra familia a alguien que haya sufrido de esa enfermedad, vuelvo a repetir, valga decir, padres o abuelos o bisabuelos, ¿no? El tronco central, entonces nosotros podemos tener ese gen. Claro que sí. Ojo, no podemos decir que vamos a heredar la enfermedad. No. ¿Qué es lo que decimos que heredamos? Cuando decimos, yo tengo herencia de mis padres. Por ejemplo, yo voy a heredar, a ver, para poder explicarme bien. eh, ¿Qué es lo que se hereda? Las características físicas. Ya. Yo tengo los ojos de mi mamá, yo tengo la boca de mi papá, tengo el cabello igual al de mi papá, tengo el rostro parecido al de mi mamá, ¿no? Entonces, ojo, en este caso sí se hereda, ¿no? Hay ciertas cosas que sí se heredan. ¿Qué significa heredar? Que sí o sí al 100% se va a dar en una persona, ¿ya? Eso significa heredar. Pero cuando hablamos de algo un poquito más complejo, que es la herencia genética, eso sí es diferente. No significa que yo voy a heredar la enfermedad. Si mi papá tuvo diabetes, yo también voy a tener diabetes. O sea, ya estoy condenado ya desde un principio. No, 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 no. Pero sí tenemos la herencia genética. Me explico. La herencia genética significa que yo voy a heredar el gen de la diabetes. Sí, sí lo voy a heredar. Pero depende de mis estilos de vida, depende de cómo yo lleve mis buenos hábitos para tener la probabilidad de enfermarme, así como no, también. O sea, hay un 50-50. Si yo me alimento mal, si yo tomo bebidas carbonatadas, no hago ejercicio, llevo una vida sedentaria, me sube el colesterol y los triglicéridos a cada momento, ¿voy a desarrollar la diabetes? Créeme, tenlo por seguro de que sí vas a tener diabetes y ahí recién vas a decir, ay, mi papá tuvo diabetes, por eso yo tengo diabetes. No, ¿por qué le vamos a echar la culpa al papá o a la mamá? No, nosotros heredamos los genes, pero depende de nosotros, depende muchísimo de nosotros si los desarrollamos o no. No, eso depende de nuestros estilos de vida. Es importante, del cuidado que le demos a nuestro cuerpo. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, papás diabéticos y no necesariamente ellos tienen diabetes hasta el último día de sus vidas. No necesariamente, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis en ese punto. Otra cosa más, por ahí me está escribiendo Mori, en el caso de ser corto de vista. Esa es una condición neta, claro, de la vista, en eso sí, ¿no? Esa es una característica, por decirlo así, ¿ya? Eso sí se puede heredar, ¿no? Directamente. Ujú. ¿Alguien quería decirme algo? También depende de la alimentación que tenemos. Claro, eso se incluye en los estilos de vida, hija, claro, claro que sí. Si nosotros estamos acostumbrados a comer, por ejemplo, lo que son las comidas chatarras o las comidas saturadas, las comidas trans, entonces obvio que sí, pues de hecho que ni que pensarlo ni dudarlo, ¿no? De que voy a tener esa enfermedad. Y ustedes dirán, ¿cómo es en el caso del cáncer? El cáncer también, ojo, existe una probabilidad, no significa que sí o sí me va a dar el cáncer, sino que entonces si yo sé que dentro de mi familia existe una historia
de cáncer, de problemas de cáncer, entonces yo tengo que hacerme chequeos con tiempo, tengo que hacerme mis pruebas con tiempo. Si yo manifiesto alguna molestia, entonces lo primero que debo pensar es en eso, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo historia de cáncer de mama, ¿no? Eso no significa que a mí sí o sí me va a dar cáncer de mama, pero tengo la probabilidad, tengo el riesgo. Entonces, antes de tiempo, yo no he llegado ni a los 40 años, pero yo desde los 25, yo me hago mis chequeos con cada 6 meses de las mamas. Y ya depende del médico si es que encuentra algo para que me mande análisis, ¿no? Eso es importante, ¿no? La diabetes se da de mucho azúcar. Ah, muy buena pregunta, Lozano. No necesariamente. También ese es otro mito que nosotros tenemos, ¿no? Pensamos, es diabético porque ha comido mucho dulce o porque ha comido mucho azúcar. Es falso, no. No solamente el azúcar. Hay que considerar que todos los alimentos que nosotros consumimos se van a convertir en glucosa. Todo. Si tú comes tallarines, al final no tiene nada de azúcar, pero igual se va a convertir en glucosa. Esa es la transformación de los alimentos en nuestro cuerpo. Si tú comes, por ejemplo, lo que es carapulcra, igual, si tú comes un juane, igual se va a convertir en glucosa, de todas maneras. Pero ¿qué pasa? Cuando tú comes, obviamente, alimentos que son azucarados, más se va a elevar la glucosa, ¿no? Y la glucosa no es mala mientras esté dentro de los niveles normales. ¿Cuándo es malo? Cuando nosotros abusamos ya de esta glucosa. O sea, comemos, por ejemplo, un plato hondo lleno de tallarines todo el tiempo. O consumimos muchos carbohidratos. Eso sí va a elevar la glucosa. Ojo, hay que tener en cuenta esto. Todo se convierte en glucosa. Algunos en más cantidad, otros en menos cantidad. ¿Quién se va a encargar de controlarlo? Se va a encargar la insulina. Es una hormona que es segregada por el páncreas. Mientras nuestro páncreas funcione bien, segrega insulina. ¿Qué pasa en algunas ocasiones? Consumimos tanto alimento y se convierte en glucosa y no, lo normal es 140, 140 ya está volando ya. Ahorita les voy a decir el nivel normal. 500, Dios mío, y cómo ha estado caminando, Dios santo, con la glucosa 500 ya. Seguramente a mí ya me hubiera dado un colapso ya. No, 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 eso ya no es normal. Sí, inclusive pierden la vista, ¿no? Cuando se eleva mucho la glucosa, se ve borroso. Puede ser inclusive hasta momentáneo, ¿no? Cuando pierden, se vuelven ciegos. Es terrible, o sea, el azúcar no es cosa de juego. Cuando nuestro páncreas funciona, produce insulina, ¿no? Y la insulina se encarga de controlar la glucosa, pero cuando nosotros abusamos y lo que hacemos es introducir demasiado alimento que produzca glucosa en nuestra sangre, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya nuestro cuerpo dice, uy, el cerebro dice, ¿y ahora qué hago con esta cantidad de glucosa? A ver, insulina, ¿puedes controlarlo? Sí, una parte, pero no todo. Ah, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar esa glucosa por si acaso para cuando esta persona necesite energía. Pero como la persona necesita energía solamente para levantar su brazo para comer y no hace nada más, entonces esa energía guardada, ¿qué es lo que va a pasar? La va a convertir en tejido adiposo. En tejido adiposo. O sea, ¿y dónde se va a acumular? En la barriguita, en la pancita, en los rollitos, se va a acumular en mis caderas, se va a acumular en mis brazos, se va a acumular en mi cuello, se va a acumular en todas las partes posibles, ¿no?
¿Y por qué? ¿Pero por qué engordo? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque estás guardando mucha energía, pues, demasiado. El cuerpo lo toma así, como que en algún momento lo vas a utilizar, como en el caso de los osos, cuando hibernan, ellos se preparan, se llenan de tejido adiposo para poder pasar el invierno, pero nosotros no somos así, pues, no vamos a invernar, no vamos a hibernar, ya, entonces hay que tener cuidado. Claro, ahora sí, el nivel normal de glucosa es de 70, ojo, el mínimo es 70 hasta 100. Ya, 100 es lo máximo. Y si tú te tomas un examen de glucosa en ayunas y te sale más de 100, ojo, ojo, eso no está bien. Primero tienes que considerar qué es lo que has comido la noche anterior. Segundo, tienes que considerar si de repente tomaste algo, aunque sea agua, en la mañana, y tienes que volver a repetir el examen, porque no es normal que estando en ayunas, o sea, sin haber comido nada, y aún así tienes la azúcar elevada. No, no, no. Hay que, por si acaso, confirmar eso, ¿no? Hay que confirmar. Ya, muy bien. Por eso les digo, miren, hasta 100 es el límite y su compañera me dice que ha tenido hasta 500 un familiar. Dios mío, ya es esa persona, como se dice, de milagro ha sobrevivido y no le ha dado un shock, ¿no? Eh, Tiene diabetes y le han dicho que es porque ha consumido mucho azúcar. No, muchas harinas, claro. No solamente es el azúcar, por eso les digo, hay que quitarnos esa mentalidad, ¿no? De que es por mucho azúcar nada más. Ajá. ¿Y qué se debe a la enfermedad de colesterol? Ya, el colesterol en este caso, igual, de la misma manera, el colesterol es por mucho alimento, por mucho carbohidrato, por muchas frituras, ¿no? Por muchas grasas. O también puede ser, ojo, hay personas que dicen, ah, no, pero es que el problema. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que, por ejemplo, dicen, pero si yo hago ejercicio, yo como balanceado, pero vamos a ver el horario que utilizan para poder consumir los alimentos. Por ejemplo, un día comen el almuerzo, comen a la 1 de la tarde y al otro día a las 3 de la tarde y después al otro día no almuerzan o no almuerzan bien, ¿no? Entonces todo eso influye. Pero si yo hago ejercicio, está bien, haces ejercicio, pero ¿cómo llevas tu vida laboral? ¿Vives estresado constantemente? ¿Descansas bien? Ojo, eso también influye y eso se acuerdan que lo íbamos a ver también en tendencia en inmunizaciones, ¿no? También por eso puede subir el colesterol y los triglicéridos y por la alimentación, ¿no? Ujú. Ah, uy, qué excelente, Vela. Si tienes uno que tiene de todo, sí, sí son buenos, sí son buenos, sí son buenos. Ajá. Sí, son buenos esos tipos de test para glucosa, hemoglobina, urea y colesterol. Cada uno de ellos tiene su propio reactivo. Ni qué decir. Muy bueno. Pero tienes que cuidarlo como oro también, ¿no? Porque tienden a malograrse muy rápido si cada uno tiene su tira reactiva. Ujú. Muy bien, entonces eso es un poco acerca de la biología, ¿no? Que nosotros decimos. Influye bastante la historia genética. Como ya les digo, tenemos que quitarnos de la mente de que vamos a tener la enfermedad sí o sí. No, sino que depende muchísimo cómo llevemos nuestros estilos de vida. Y ahí viene el segundo determinante, nuestros estilos de vida. ¿Qué incluye los estilos de vida? Los estilos de vida incluye, por ejemplo, como dijo su compañera, la alimentación, ¿no? O sea, la forma como me alimento, si es balanceado, el horario, si no, a veces pensamos que de repente el hecho
de no comer, voy a bajar de peso o voy a estar más saludable si de repente no ceno. No, son tres de los alimentos principales que nosotros no podemos obviar, solamente que hay que acomodar el horario, ¿no? Por ejemplo, y bien está la frase que dice, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Ajá, entonces eso es muy, muy importante, ¿no? Desayuna como rey, ¿por qué? Porque hemos estado muchas horas sin alimentarnos, ¿no? Entonces yo voy a tomar de repente voy a tomar mi quaker con manzana, ¿no? Que es la más saludable, supongamos, o le incluyen otros tipos de agregados, pero si le voy a agregar, por ejemplo, lo que ustedes conocen como las 7 semillas, le agrego a otros elementos, ya no consumo pan, pues. ¿Por qué? Porque ya le estoy agregando cereal, ya es cereal de por sí, la avena, ¿no? Entonces, sí, el desayuno es el más importante del día, ¿no? No, 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 no es un mito, no es un mito, es el más importante. Imagínate, tú no desayunas, ¿cuántas horas duermes? Son 8 horas. Ya, muy bien. Tú te vas a trabajar o te vas a estudiar o vas a hacer tus actividades y recién vas a comer a las 11 de la mañana. Son 12 horas de ayuno, hasta más. Que tú es bueno hacer ayuno en algunas ocasiones, sí, pero no de manera repetitiva, ¿no? No es que, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que considerar que no todos los profesionales son iguales, ojo, y siempre ustedes deben acostumbrarse que cuando escuchen alguna información, siempre les deben dar el por qué. O sea, ustedes deben preguntar, ¿y por qué? ¿No? No solamente recibir la información, sino ¿por qué? ¿Y por qué no es bueno? ¿No? Si, por ejemplo, su compañera en este caso que me está escribiendo y dice que es un mito, pero ¿por qué? ¿No? Claro, empieza a temblar, ya ven, entonces, por ejemplo, su compañera, mire, dice, si no desayuna o almuerza a sus horas, su cuerpo empieza a temblar porque por el déficit de glucosa, pues, ¿no? Sí es así. Sí, son tres comidas importantes y eso no lo podemos obviar. Podemos obviar el resto, sí, porque en realidad deberían ser cinco. Por ejemplo, ojo, tampoco significa en grandes cantidades, ¿no? O sea, no es que yo voy a comer como si trabajara en construcción, como si fuera un obrero civil, así que ellos sí gastan energía en cantidad, ¿no? No, mi alimentación tiene que ir de acuerdo a mi actividad física también. Por ejemplo, en este caso, si yo desayuno, tengo que desayunar antes de hacer mis actividades. Muy bien, pero tiene que ser algo sano, tiene que ser algo que contenga fibra, como es la avena, ¿no es cierto? La manzana, muy bien, ¿no? El almuerzo ustedes tienen su plato, ¿no? A ver, imagínense su plato redondo, dividan ese plato a la mitad. La mitad debería ser de ensalada, o sea, productos vegetales, de preferencia o mínimo 3 colores. Por ejemplo, rojo, anaranjado, verde. O sea, tomate, zanahoria, lechuga. Listo, ahí están tus 3 colores, ¿no? Y la otra mitad que ustedes han dividido su plato, perdón, un cuarto corresponde a proteínas. No, las proteínas no siempre significa carnes, ¿ah? Ojo, hay proteínas vegetales también. Y el otro cuarto corresponde a carbohidratos. Esa es la proporción adecuada, ¿ya? Entonces, así debería ser el almuerzo. Y la cena, pues, debe ser a una hora moderada. Si tú te echas a dormir a las 10 de la noche, tiene que ser 3 horas antes de dormir para que le dé tiempo a tu cuerpo de hacer digestión. ¿Ya? Entonces, esa es la forma correcta.
Que a media mañana tú puedes consumir algo, claro que sí, pero no significa que vas a consumir la cantidad equivalente a un almuerzo, no. Si tú, por ejemplo, ahora que ustedes tienen su receso 10:30, pueden comer, por ejemplo, una fruta o pueden comer un huevo sancochado. Listo, suficiente, más que suficiente. Pero depende también la hora a la que hayas desayunado y hay que regirse a un horario. Si yo desayuno a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana todos los días, ¿no? Si yo almuerzo a la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde todos los días. Si yo ceno a las 7 de la noche, a las 7 de la noche también todos los días. O sea, claro, no voy a estar esperando a que el reloj justo en la manecilla del horario de lo que es las 7 de la noche. No, sino pues es un aproximado, ¿no? ¿Para qué? Para que tu cuerpo se acostumbre, ¿ya? Muy bien. Ah, justo por aquí me decían que hay personas que mayormente comen por ansiedad. Sí, eso es lo malo y hay que hacerse revisar la glucosa. Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, por las hormonas que tenemos, muchas de nosotras tenemos o sufrimos de lo que es la resistencia a la insulina. Y eso nos da esa sensación de querer comer, ¿no? Ojo, no es porque queremos comer y engordar, ¿no? O por la menstruación, no, sino que a veces hay desórdenes hormonales y entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando uno come a sus horas, el cuerpo mismo te llama a alimentarse a esas horas, claro. Es que ya el cuerpo se acostumbra, ¿no? Y cuando un día dejas de comer, entonces ahí viene el inconveniente. Muy bien, sí, las células tienen memoria, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, en tendencia en inmunizaciones, ¿ya? Así que con respecto a lo que es el desayuno, hay una controversia que se puede hacer ayuno, sí es bueno, pero en ciertas ocasiones, no todo el tiempo, vuelvo a repetir. Así como, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, de repente los que son más jovencitos, los que son más pequeñitos ahorita, de repente no recuerdan, pero antes, por ejemplo, las abuelitas o las mamás antiguas, ¿qué hacían? Llegaba un determinado día del mes y nos purgaban a todos. Ah, no, hoy día se purgan todos, ¿no? Nos daban purgante, el aceite de ricino, el aceite de bacalao, nos daban la leche de magnesia, nos daban, bueno, en fin, lo que era para poder purgar, ¿no? O sea, para limpiar el intestino. Y eso no es malo. Debería volver esa costumbre porque contra más congestionado esté tu intestino, significa que mayor cantidad de enfermedades puedes tener también, ¿ya? Fíjense bien, ¿ah? Tomen en cuenta mis palabras. Ahora no vayan a decir que todas las semanas se tienen que purgar. No, una vez al mes o una vez cada 2 meses. Eso va a ayudar a depurar las toxinas de nuestro cuerpo, ¿ya? Ojo. Con respecto a lo de la comida en el almuerzo, cuando yo digo la mitad del plato debe ser ensalada, lo más recomendable es por la cantidad, o sea, nosotros hacemos un aproximado así, ¿no? La cantidad, pero eso no significa que junto con la comida yo voy a comer la ensalada, no, o sea, una cucharada, así como hacen en las pollerías, ¿no? Un pedazo de pollo, mi papa y ensalada. Un pedazo de pollo, papas y mi ensalada. No, no es así. Lo que debería hacer o la forma correcta es, primero deberías comer la ensalada sin aderezos. O sea, sin, pero si yo siempre como ensalada, pero vamos a ver si le echas esas salsas, ¿no? Las famosas vinagretas. De nada sirve, pues igualito, nomás mayonesa, grasa, estás echando, ¿no? Entonces, en este caso, tienes que consumir antes, ¿no? Ajá, muy bien, claro. Aunque sea, ¿no? Sí, sí, Mori. Aunque sea, aunque sea. Pero bueno, pues ese es un pequeño, ¿cómo se dice? Tentempié antes de todo lo que va a consumir la persona, ¿no?
Listo, entonces primero debería ser la ensalada, o sea, comer ustedes la ensalada, simplemente se le van a echar algún aderezo que sea sal, pimienta, sal también en cantidades mínimas, ¿no? Como para darle cierto sabor. em, y su limón, punto. No se le echa aceite para nada. Si quieren echarle aceite de oliva, ya eso es muy diferente. El aceite de oliva es otro tipo, ¿no? Ese sí es una grasa natural o es una grasa buena, ¿no? Eso sí, es colesterol bueno. Eso sí, no hay que discutirlo. Listo, entonces, consumir antes. ¿Por qué? A ver, les explico la razón. Cuando nosotros consumimos ensalada primero, la ensalada ¿de qué está compuesto? De vegetales, ¿no? Por ejemplo, como les decía hace un momento, consumen la zanahoria, consumen lo que es el tomate y la lechuga. Todos esos productos, especialmente la lechuga y los que tienen cáscara, como el tomate, viene a ser fibra. ¿La fibra qué hace? Nuestro cuerpo no está diseñado eh, para digerir la fibra. Solamente las vaquitas, los carneritos, ellos sí, ¿no? Los caballitos, ellos sí, pero nosotros no. Y entonces, ¿por qué nos han engañado todo este tiempo que estamos come y come lechuga como si fuéramos caballos? No, no es eso, sino que el hecho de que tú comas esta ensalada, primero va a ingresar a tu cuerpo, o sea, va a llegar a tu estómago. Y esta fibra va a preparar a tu estómago para recibir el resto del alimento. Cae el resto del alimento y va a ayudar a digerirlo con mayor facilidad. Lo va a envolver como si fuera un regalo para tu cuerpo y lo va a absorber con mayor, vas a poder absorber los nutrientes con mayor facilidad. Y lo que ya no sirve, como por ejemplo las grasas insaturadas, como por ejemplo lo que es lo que ya tu cuerpo no va a necesitar, lo va a movilizar más rápido para que pueda ser expulsado a través de las heces. ¿Ya? Entonces, ¿me dejo entender? Esa es la finalidad, ¿no? No es que seamos caballitos ni vaquitas. Cada 2 horas, ya, pero ojo, eso también influye en la parte psicológica porque siempre en nuestra cabeza nos han metido ese chip, ¿no? Ese chip que mujer embarazada tiene que comer doble por mí y por el bebé. No, no es así. Y ya estamos con ese chip o con esa mentalidad desde antes, ¿no? O inclusive hasta cuando dan de lactar. No, es que tienes que comer un montón para producir un montón de leche. No, pues ni qué cosas no fueran a alimentar, ni que fuéramos vacas, ¿no? Entonces, no, no es así. Que tenemos que comer balanceado y tenemos que, tampoco puedes comer cada 2 horas, porque en el momento, ojo, y yo te lo digo así, en el momento que tú dejes de dar de lactar, ahorita puedes estar, como se dice, en una figura, en una línea bien bonita, ¿no? Porque claro, el exceso, mi bebé se lo lleva en la leche, muy bien. Pero va a llegar un momento en que tu bebé ya no va a lactar. Y entonces, en vez de mantener la misma contextura o el mismo peso, vas a empezar a acumular tejido adiposo. Y ahí va a venir el problema, ¿no? No, no es que claro, sino que tú quieres disminuir esa ansiedad. Ojo, no es que de plano vayas a quitar todo, te tienes que matar de hambre, no, tienes que ir disminuyendo poco a poco. O sea, tú misma con fuerza de voluntad tienes que ampliar ese horario o en todo caso, come fruta. Créeme, contra más fruta comas, no te va a pasar nada. La fruta te va a ayudar, la fruta de la época, ¿no? Manzana, mandarina. Ahora hay cantidad de mandarina. Bueno, al menos acá hay cantidad de mandarina. Y no te va a hacer daño porque es natural, ¿no? Claro que hay algunas frutas que sí elevan la glucosa, pero pues al menos la mandarina es una fruta que al menos te va a ayudar a saciar
Y aparte de que tiene fibra, también no te va a permitir que te estriñas. Ujú. No, no adelgazaste. Y avisar. Ah, sí. Quema calorías, sí. Ajá. Eso sí. Pero, ojo, aquí en este caso, no, 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 no. ¿Quién ha dicho? Eso es falso. Ya, primero voy a explicar lo que dice su compañera Vela, ¿no? En eso sí tiene mucha razón, ¿no? Durante la época de lactancia, si es de manera constante, es decir, ¿no? O sea, si la persona, si la mujer da de lactar a horario, entonces va a quemar bastante caloría, indiscutiblemente. Pero si tú, por ejemplo, ahorita le das cada 2 horas y después cada 3 horas y llega un momento en que ya después duerme toda la noche, claro, ya hay un desbalance. Ya la quema de calorías no va a ser igual. Ahora, con respecto a lo que es el cítrico y que no se, más bien al contrario, el cítrico va a ayudarte a cicatrizar, al igual que la proteína. Es mentira. Es mentira, pero si tú de repente dudas o no te convence lo de la mandarina, pero puedes comer otras frutas de la época, no hay problema, en vez de que estés comiendo, porque a veces nuestro gusto que decimos comemos cada 2 horas es comer como almuerzo o es consumir chocolates o dulces, eso sí nos provoca, ¿no? Pero comer fruta, o sea, si vemos de repente una galletita o un chocolate y vemos la fruta, despreciamos la fruta y ahí mismo nos vamos por los dulces, ¿no? Eso sí, ¿no? Por eso te digo, si no te convence lo de la mandarina, pero existen cantidad de frutas que son a base de agua, manzana, pera, sandía, dependiendo de la época, ¿no? Ah, uff, dichosa tú, Lozano. Y esto tiene mucho que ver con los estilos de vida, para que no piensen que estamos yéndonos o desviándonos del tema. Tiene muchísimo que ver porque así como ustedes aprenden, yo también aprendo de lo que ustedes me dicen, ¿no? Es un intercambio, acuérdense. Esa es la finalidad de técnicas educativas en salud, aprender, ¿no? Intercambiar conocimientos. Hay personas que, ¿por qué no suben de peso? Por más que coman y coman, dicen, ¿no? ¿Por qué no suben de peso? Porque su metabolismo es diferente. Hay personas que tienen el metabolismo lento, o sea, lo que coman lo van a transformar, lo van a procesar más lento de lo normal, dependiendo también de las hormonas o ciertas alteraciones que tenga en su cuerpo, ¿no? En cambio, hay personas que sí metabolizan rápido, o sea, consumen y lo transforman, lo convierten rapidito y absorben los nutrientes. Por eso es que no sube de peso. Ese es el detalle, ¿no? Ajá. Entonces, dichosos, dichosas Sí, ustedes las que no engordan. sí, sí, yo por más que coma no engordo. Yo como de todo y no sube de peso nada. Sigo igual, normal mi cuerpo. Nada, a veces mi mamá me dice, será ya que les he dado, no sé, la herencia ya me dice. Mi mamá Ajá, era flaquita. claro, es así también. ¿Ya ven? Se hereda. La contextura se hereda. Ya cuando tenía ya sus hijos, ahí ya empezó a engordar. Ahora engorda mi mamá. Entonces disfruta hasta el momento en que tú de repente decidas tener hijos, si es que tienes, ¿no? Porque ahora hay muchas personas que deciden no tener descendencia y eso es respetable, ¿no? Sí, Miss, igual en mi caso. Era bien flaquita y ahora que tengo mi hijita y he engordado. Ah, Parece vaca. dichosos esos tiempos, entonces lo único que nos queda es recordar nada más. Bueno, eso sí, ¿no? Listo. Ya. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Un diabético puede consumir naranja o mandarina? Ojo, no es recomendable por la cantidad de dulce que tiene. Ellos deben reemplazar por otro tipo de frutas, ¿no? Por ejemplo, está prohibida la uva, el mango, no. Diabético, no. Nada de esas frutas, por favor, ¿ya?
Mm. Parásitos. Entonces que me digan dónde están esos parásitos porque de repente ni mi cuerpo no los quiere. No, 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 eso es diferente. Todo ser humano tiene parásitos, ¿ah? Todos tenemos parásitos. Solamente que algunos lo tienen en mayor cantidad que en otros, ¿no? Por ejemplo, es importante desparasitarnos. No solamente los animalitos se desparasitan cada 6 meses, nosotros también, ¿ya? Es importante. Sí, sí, sí. Por eso digo, ¿dónde están esos parásitos? A ver qué tipo de parásitos serán para que me los pasen un poco también. Ajá, sí, un diabético puede presentar un shock insulínico, sí, también. Por eso es importante controlar la cantidad de glucosa. Por eso es que ellos siempre deben estar en constante control con su glucómetro, ¿no? Ujú. Es así. Muy bien, chicos. Entonces, ya ven, dentro de los estilos de vida está eh, lo que es la alimentación. Ya hemos hablado bastante de eso. Otro de los estilos de vida por ahí que lo había mencionado anteriormente eran los ejercicios, ¿no? La actividad física. Ojo, la actividad física tiene que ser netamente actividad física. No porque yo trabajo en construcción, no porque yo trabajo levantando barriles, no porque yo levanto paquetes, estoy haciendo actividad física. No, tiene que ser aparte. Eso es por el trabajo, ¿no? Yo, como les había mencionado en tendencias, la mejor forma de actividad física es o hacer deportes, que eso también va a ayudar a relajarte, disminuye el estrés. También, por ejemplo, la caminata o el trote. La caminata es muy buena, ¿no? Pero no caminata como que, ay, te pesa el cuerpo, le pides permiso a un pie y después al otro. No, una caminata a un ritmo ligero, no tampoco como para que estés ahogándote, sino a un ritmo constante, ¿no? A un ritmo constante, por lo menos media hora, ¿ya? Esa es la actividad física. Después otro viene a ser lo que es el aseo. El aseo también es muy primordial en lo que es estilos de vida. El aseo es muy importante, la higiene. Si bien es cierto, no es necesario que de repente te laves el cabello todos los días. Hay algunos que sí, por orden médica, ¿no? Pero hay otros que no. Entonces, pero al menos mantener la higiene. ¿Cuál es la parte de la higiene? El aseo, la cavidad bucal, lo que son los conductos auditivos. Ojo, los conductos auditivos no significa que ahora vas a empezar a introducirte los hisopos. No, 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 falso, no. Hisopos no se usan, lo único que hace el hisopo es introducir más el cerumen. Y el cerumen del todo no es malo. ¿Qué es lo que nosotros debemos limpiar? El conducto auditivo externo, solamente lo de afuera, ¿ya? Para que el cerumen tenga posibilidad también de ser expulsado. El cerumen atrapa a los cuerpos extraños. Imagínense si nosotros no tuviéramos cerumen, todo el tiempo estaríamos con el tímpano roto o todo el tiempo ingresarían, ingresarían insectos a nuestros oídos. Imagínense, ¿no? Entonces, solamente por fuera. Bueno, eso ya lo vamos a ir explicando la próxima semana con más calma. Después, mm, parte de la higiene también viene a ser la ducha, el lavado, el aseo del cabello, ¿no? Imagínense una persona que tenga piojos. Normalmente los piojos o la periculosis se da en la niñez y eso es normal. Tampoco digamos que el niño es sucio, no, pero hay que ver en qué condiciones, ¿no? Si se da una vez, porque cuánto les apuesto que cuando ustedes han sido pequeñitos, han estado en inicial o en primaria han tenido piojos, ¿no? Y les decían los piojositos. Entonces, es así, todos hemos pasado por esa etapa, pero nuestros padres pues
eh, con el aseo, con los champús medicados, lograron quitarlos. Pero si una persona persiste con la periculosis, ojo, es una alerta de que algo está pasando con su nutrición. Eso es uno. Segundo, la higiene no es buena en casa, ¿no? Y el contagio es constante. Sabemos que en este tipo de casos todo se tiene que cambiar, no solamente lavarle el cabello, sino también cambiar las fundas de las almohadas, cambiar la almohada, las sábanas, la ropa, todo eso, porque ahí quedan, ¿no? De todas maneras. Muy bien. Entonces, higiene es muy importante, no solamente de todo lo que he mencionado, sino también la higiene en la zona donde no se ve. ¿Dónde no se ve? Obviamente en la parte íntima, es muy importante la higiene y en los pliegues de nuestro cuerpo, valga decir, la axila, las ingles, ¿no? También los pies, es importante, si no pueden aparecer enfermedades. Listo, me estoy pasando del tiempo. Listo, chicos, entonces aquí nos quedamos, hasta aquí hablamos. Ya el próximo jueves seguimos avanzando con los determinantes de salud y los seguimos explicando, ¿ya? Que es muy importante que ustedes, hay cosas que ustedes deben conocer, porque esto al momento que ustedes lo conocen, lo comparten también con otras personas y esto es lo más interesante, porque al compartirlo estás informando, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Entonces nos encontramos el próximo, no, perdón, el lunes nomás. No se olviden, por favor, el lunes, examen de tendencias en inmunizaciones acerca de inmunología y de antígeno y anticuerpo, ¿ya? Listo. Nos ¿De qué dijo? encontramos. Antígeno, anticuerpo, ¿y cuál dijo antes? Muy interesante el examen. Inmunología, el primer y segundo tema, ¿ya? El esquema epidemiológico. Ah, no, ese es el trabajo que ustedes hicieron. Pero el primer tema que nosotros hicimos en tendencias fue inmunología, ¿se acuerdan? Ya mismo. Ya, ese y antígeno y anticuerpo, que es chiquito, es un tema pequeño, ¿no? Listo, muy bien. A ver, me gustaría saber la asistencia. Sí, Lozano, sí, ya te tomé tu asistencia, no te preocupes. A ver, los que voy a mencionar, a ver si se encuentran presentes. Meléndez Bolívar. Miss Meléndez tiene problemas con su señal. No ha Listo. podido entrar desde hace rato. Listo, Mori, gracias. Moreno, Moreno Bachiche, Está en el hospital, profesora. Mandó comunicado al WhatsApp que por favor hagan esto presente su inasistencia. acá lo veo. O bueno, ahí está presente, dice Emington Moreno Bachiche. Justo ahí está. Ya bueno, de repente ha ingresado a la clase, pero está, como tú dices, en el hospital, ¿no? Y Tananta. Profesora, Ujú. sí, aquí está el comunicado de Moreno. Dice, estoy internado en el Cayetano Heredia. Sigue delicado de salud, señor Ya, doctor. ya, ya, O ya, de repente entiendo. ingresado de su celular. Sí, seguramente, seguramente. Listo, ya no hay problema. Ya después, ya cuando se recupere, ya conversamos ya con él. Muy bien. Listo, muy bien, chicos. Entonces, que tengan bonito fin de semana y nos encontramos el día lunes. No se olviden, por favor, de sus trabajos, que es hasta el día de hoy. Gracias, profesora. Igual para usted, feliz fin de semana. Dios la bendiga. Cuídese mucho. Muchas gracias. Cuídese, Muchas profesora. gracias. Chao. Chao, Cuídese, licenciada. mis bendiciones. Chao, cuídense también ustedes. Chao, Chao, Miss, cuídese. profesora. Gracias.